Durante este tiempo habéis estado hablando de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y yo solo voy a hablar de uno, pero este uno engloba mucho, porque todos los mandamientos que habéis estudiado hasta ahora tienen que ver con el Antiguo Testamento y con los 10 mandamientos, y hoy vamos a hablar de un mandamiento que tiene que ver con el Nuevo Pacto y con el Nuevo Testamento. O sea, este versículo que vamos a ver esta tarde da lugar a todo lo que es el Nuevo Testamento. O sea, imaginaos, tengo tantas cosas para contaros que solo voy a decir una, porque si no, no habría posibilidad de llegar a algo concreto. Me gustaría que nos metiéramos un poco en situación en este texto, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos con Jesús, el Evangelio de Juan, la última semana antes de ir al Padre, ¿vale? Jesús sabe ya todas las cosas. Sabe el destino que le espera, sabe quién le va a traicionar, sabe que va a ir a la cruz, está angustiado y temeroso, pero lo que más le atormenta de toda esta situación es ¿qué va a pasar con mis discípulos? Cuando yo me vaya, ¿qué pasará? ¿Qué será de vosotros? Porque a donde yo voy, ahora vosotros no podéis ir, pero voy a preparar un lugar para vosotros. Pero mientras prepare ese lugar, ¿qué pasará con los discípulos? Porque el maestro no estará ya para enseñaros. Así es que Jesús se encuentra en esta situación. Si tú supieras que al día siguiente vas a morir, ¿cuáles serían tus últimas palabras? ¿Qué le dirías a aquellos a quienes amas? ¿Qué podrías decirles para que te recordaran para siempre? Esta es la situación que se plantea. ¿Qué harías tú? Quizás le diría a tus seres queridos algo sencillo, como rememorar recuerdos pasados, palabras amables sobre cuánto les amas. A lo mejor le darías un consejo sobre su vida futura, o quizás le darías alguna advertencia a tus hijos, porque sabes que no los vas a volver a ver y solo tienes un espacio muy breve de tiempo y tienes que centrarle la atención en lo importante. Y el Señor sabía que se iba al Padre y que volvería mucho más tarde, que no los volvería a ver en mucho tiempo. Y entonces dice, tengo que hacer algo realmente importante para que ellos recuerden la esencia de todo lo que han aprendido. Ellos tienen que saber que el mundo es un lugar hostil, pero tienen que saber también que yo he vencido al mundo y que hay una esperanza. Así que, ¿qué haremos? Pues la importancia de este texto que hemos leído es tan importante que lo podríamos llamar como el Nuevo Testamento o el Testamento de Jesús. Todos sabemos lo que es un testamento, ¿no es cierto? Un testamento es una manifestación sobre cuál es la última voluntad, en el cual hay un testador que quiere dejar todos sus bienes a alguien que va a ocupar su lugar, ¿verdad? Que le va a suceder. No es un préstamo, ni es algo que uno pueda comprar, lo recibes como un regalo, si es que uno recibe aceptar el testamento o la herencia, pero si la mayoría de las herencias consisten en cosas materiales, Jesús aquí les quiere dejar una herencia que es eterna, que no es material, una herencia que no es terrenal, sino que es espiritual. Y en esa herencia solo hay un único bien, pero cuyo valor y cuya importancia trasciende el tiempo, el espacio y todo aquello que uno pueda pensar, porque es la esencia del mismo Dios. Así que yo me lo puedo imaginar a Jesús mirando su reloj biológico, sabiendo a lo que se va a enfrentar, y en ese momento dice, voy a hacer algo realmente escandaloso para algunos, porque me voy a poner como maestro, voy a hacerme el más siervo, más bajo de ellos, y les voy a lavar los pies. Y renunciando a su estatus de rabino, toma la posición de siervo, les lava los pies y les dice una cosa en concreto. El amor solo es amor si hay sacrificio, si hay servicio. Hoy podríamos decir, está prohibido amar sin demostrarlo. Estaría bien ponerlo en nuestras casas, porque el amor son hechos. Y entonces les recuerda un único mandamiento. Este es el nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Palabras claves que podemos encontrar aquí. En primer lugar, es un mandamiento, es decir, no es un consejo, no es una amonestación,
no es una advertencia, es algo que tenemos que obedecer si queremos hacer de este mundo un lugar diferente. En segundo lugar, no es un mandamiento que anula los antiguos mandamientos, porque cuando Jesús dice un nuevo mandamiento os doy, les está haciendo referencia a que antes habían otros mandamientos, ¿no? Y además este mandamiento os tiene que sonar, porque ya en Levítico, en el Antiguo Testamento, Levítico 19-18, el Señor, a través de Moisés, escribió: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, lo afirmo. Es decir, el mandato de amar al prójimo ya estaba dicho. Entonces, ¿cuál es la novedad de este nuevo mandamiento? Pues una vez más se encuentra en los pequeños detalles. Mirad, comparamos los dos mandamientos, ¿vale? Por un lugar, el Antiguo Testamento decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por otro lugar, Jesús dice: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Se ve la diferencia? Porque de esta comparación se desprende el modelo del nuevo mandamiento. Antiguo mandamiento: amar al prójimo como a ti mismo. Nuevo mandamiento: como yo os he amado. ¿Están claras las referencias? Pensemos por un momento en estos dos modelos y veamos las diferencias. En la antigüedad, amar al prójimo como a mí mismo, soy yo el modelo, ¿vale? Y aunque hay un instinto natural en nosotros mismos, incluso de amarnos a nosotros mismos y buscar nuestro propio placer, porque es lo que nos gusta, pensemos, por ejemplo, que el pecado también ha distorsionado esto, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, un drogadicto, una persona que se inyecta heroína para producir o para tener cierta sensación de placer, pero al mismo tiempo está destruyendo su cuerpo. Esa persona, ¿cómo va a amar al prójimo como a sí mismo? ¿No será el amor que ofrezca algo como envenenado? ¿Verdad? O pensemos en aquellas personas que solo buscan hacer el bien para sí mismas. ¿Qué clase de amor puede ofrecer a los demás? El amor que él ofrecerá será aquel que está basado en busca tu propio placer. Pues no, Jesús os dice: pensemos en otra cosa, vamos a superar ese mandamiento, vamos a completarlo, vamos a tener una revelación mayor, ¿verdad? Amaros los unos a los otros como yo os he amado. Este mandamiento no es que anula a los demás, sino que los supera, los cumple y los supera, ¿no? Es como cuando nosotros tenemos un niño pequeño en casa y tiene un cuchillo y al niño le decimos: no toques el cuchillo, no toques pupa, y le decimos eso, porque el niño no puede entender más, ¿verdad? Pero cuando el niño tiene 10 años, que la revelación y el entendimiento que tiene es mayor, le decimos: no juegues con el cuchillo porque tiene un filo que si lo tocas te vas a cortar y te va a producir. ¿Por qué? Porque ya tiene mayor comprensión de las cosas. Jesús les está dando este mandamiento porque ya tienen una mayor comprensión de las cosas y les dice: oísteis que fue dicho, ama al prójimo como a ti mismo, pero yo os doy un nuevo mandamiento, aún más importante, como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Dios? Pues en esto me gustaría basar la predicación. 3 puntos me gustaría que viéramos a lo largo de toda la predicación, ¿vale? ¿Cómo nos amó Dios? Pues Dios nos amó, en primer lugar, hasta el fin. No nos amó de manera condicional, o no nos amó hasta un cierto punto, ¿no? Normalmente las personas amamos esperando recibir lo mismo que damos, ¿verdad? Incluso cuando tenemos una pareja, yo estoy con esta pareja porque esta pareja me hace sentir de esta manera. Es un amor interesado, buscas algo de reciprocidad, ¿verdad? Pero el amor de Dios no. Y además nos lo enseña con un ejemplo, porque Cristo los amó hasta el fin, como veremos. ¿Por qué los amó hasta el fin? Porque esa noche Jesús, que ya sabía todas las cosas, sabía que había un Pedro que, aunque le decía que le amaba, 3 días después iba a estar negándole y diciendo: jamás te conocí. Y aun sabiendo eso, Jesús le amó. Sus emociones probablemente podían haber ido por otro lado, pero él lo sabía y aún así lo miró a los ojos con compasión y lo amó. Cuando vio a Tomás, sabía que Tomás le diría: Señor, yo si no veo no creo. Y cuando estaba sentado con Judas al lado, sabía que Judas le iba a traicionar.
Y en su mente, estoy seguro que pasaba este pensamiento. ¿Cómo puede este que está comiendo pan conmigo y mojando en el mismo plato que el mío, entregarme a una muerte en la que voy a sufrir en la cruz lo indecible y decir que me ama? ¿Y qué hace Jesús? Decide amarlo tal como es y lo ama hasta el final. Así que el amor de Dios es un amor incondicional. Este amor no es el amor del Antiguo Testamento que decían los levitas o los fariseos. ¿Por qué? Porque el amor antiguo, el mandato antiguo del amor, llegaba hasta donde yo pueda amar, amaré. Amaré a mi prójimo como a mí mismo, pero no por encima de mí mismo. Por eso es un mandamiento nuevo. Ahí reside en parte la novedad de este amor. Y fijaos lo que dice Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por los amigos. Sin duda, este es el nivel más alto del amor. Segunda característica de este amor, o de la novedoso de este amor. ¿Por qué es nuevo este amor? Porque está basado en el nuevo nacimiento. Juan capítulo 4, versículos del 7 al 8, dice lo siguiente. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Escucha. Y todo el que ama es nacido de Dios. Nuevo nacimiento. Ese es el nuevo nacimiento. Y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Queda claro? El que no ama no puede conocer a Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios y no amar a mi hermano. Eso lo dice así de claro. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado la facultad de poder amar de una manera incondicional. Él nos amó primero y nos enseñó y nos dio ejemplo a través de la venida del Espíritu Santo. Cuando uno recibe al Señor, recibe la capacidad de amar como amaba Jesús, por encima de nosotros mismos. Entonces, cuando nos encontramos con una persona que es difícil de amar por su carácter, o porque es muy terca, o porque la tenemos atravesada y no conseguimos relacionarnos o amar a ese hermano con un sentimiento verdadero de amor, pues uno se pregunta, es que este señor, es que esta persona es muy difícil de amar. Pero el Señor nos dice, amaos unos a otros como yo os he amado. Ámalo hasta el fin. Tal cual es, pero ámalo. Yo sé que tiene sus deficiencias, yo tiene que tal, pero tú has nacido de nuevo. Y por mi espíritu te voy a enseñar por qué esa persona es importante para mí. Y cuando tú seas capaz de ver por qué esa persona es tan importante para mí, que he dado mi vida en la cruz para salvarla, entonces aprenderás a amarla. Y es por eso que a veces nos es más fácil también amar a las personas, y hay tiempos en los que nos es más difícil amar a las personas. No tiene que ver tanto con la bondad de la persona, sino que tiene que ver con nuestro estado espiritual. ¿Se entiende esto? Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos un vaso lleno de agua, que tiene muchas piedras, ¿vale? Y el Señor dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y tú ves un vaso con piedras y otro vaso que no tiene piedras. Los dos están llenos, ¿verdad? Están igual de llenos. Pero en la medida en que yo cojo del vaso de piedra, saco una piedra, un poco de mi orgullo, saco un poco de mis deseos, saco un poco de mi egoísmo. Cada piedra representa una de las cosas que yo tengo en mi corazón. Y la lleno con agua, la calidad del agua de este vaso es mayor que antes. Siempre está llena, pero la calidad es mejor, ¿cierto sí o no? Ese es el mandato de ser llenos del Espíritu Santo. En la medida en que yo me voy desprendiendo de las cosas que me impiden crear en mí la imagen de Cristo, la imagen de ser como Él, yo voy perfeccionándome y caminando en santidad hacia Él. Ahora, hay momentos en los que a mí me cuesta desprenderme de mi orgullo, desprenderme de mi deseo, desprenderme de mi deseo de justicia o hacer justicia por mí mismo. Y en esos momentos es cuando me es más difícil amar, porque yo estoy enfadado con esa persona o con la situación en concreto. Y me es difícil amar porque estoy centrado en mi carne y en mi deseo de hacer justicia. En la medida en que yo entrego eso a Cristo y su amor incondicional me enseña cómo
lidiar con esa situación, entonces soy capaz de amar mucho más de lo que antes lo hacía. Pero nosotros somos un poco tercos, si me permitís el apunte. A nosotros nos gusta poner primero el carro y luego el caballo, ¿no? Tengo que amar a esta persona, vale, pues voy a amarla, voy a buscar algo bueno que tenga esta persona, algo bueno tiene que tener. No, no es por tu voluntad que vas a conseguir amar a esa persona. Solamente cuando entiendas que el Espíritu Santo te capacita para eso y cómo puedes amar a esa persona con el amor incondicional de Dios, vas a poder hacerlo. Y la tercera apunte que me gustaría comentar es de este amor, es que es un amor sacrificial, ¿vale? Sacrificial es que no busca su propio provecho, sino que es un amor que está enfocado siempre en el otro, ¿verdad? Vamos a verlo, cómo es de radical este amor de Jesús. Fijaos, en el capítulo 15, estamos en el 13, vamos un poco más adelante, le sigue hablando un poco más de cómo es este nuevo mandamiento y de cómo es este nuevo amor, en qué consiste. Versículos 13 y 14 dice, nadie tiene mayor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y a continuación dice, ojo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué es lo que nos manda? Que nos amemos los unos a los otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. ¿Se entiende cómo Jesús va quitando capas como una cebolla, ¿no? Profundizando en todo lo que les quiere decir. Primero les dice, amaos unos a otros como yo os he amado, y luego les dice, no hay mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. ¿Y quiénes son mis amigos? Los que hacen lo que yo digo. ¿Y qué estoy diciendo yo que tenéis que hacer? Amarnos los unos a los otros con el amor de Cristo. Y si no puedes amar de esta manera, entonces preocúpate, porque tienes que poner en tela de juicio que tú seas llamado amigo de Dios. ¿Vale? No estoy diciendo que no lo seas, digo que empieza a dudar. No estoy negando que lo seas, digo que las evidencias demuestran que si no eres capaz de amar de esta manera, tú no puedes llamarte amigo de Dios, porque el que ama a Dios, ama al hermano. Y si todavía tienes alguna duda de lo que estoy diciendo, fíjate lo que dice 1 de Juan 3:16. Este pasaje es fácil de recordar, porque es como Juan 3:16, pero en primera. ¿Vale? Dice así, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida por nosotros, ¿eh? Así también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cuál es el pronombre que se utiliza aquí? Yo, tú, él, nosotros, vosotros. ¿Cuál nombra? Lo vuelvo a leer. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Nota que el texto dice nosotros. No dice el otro, o el hermano, o el apóstol, o el pastor. Luego dice aquí, así que también, ¿quién? Nosotros tenemos que poner nuestras vidas por los hermanos. En ningún momento dice, los líderes de la iglesia tienen que poner la vida por los demás. O el pastor, o el diácono, o... No. Dice nosotros. Es decir, el nivel de responsabilidad tuyo y mío es el mismo. A mí no se me puede exigir más que a ti. A todos se nos exige lo mismo. Que pongamos la vida los unos por los otros incluso. Y esto nos da lugar al último apunte que os quería comentar sobre esta nueva forma de amar, que es la reciprocidad. ¿Vale? Lo acabamos de leer. Pero vamos a leer en otro versículo, para que veáis que en la Biblia se repite muchas veces. Romanos capítulo 15, 7, dice así. Por tanto, hermanos, es una carta que escribe Pablo, aceptaros los unos a los otros, como también, dos veces, los unos a los otros, como también, ahí está la reciprocidad, Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. ¿Vale? ¿Recuerdas cuando aceptaste al Señor?
¿Recuerdas ese día, más o menos? Algunos lo tienen en mente, otros no se acuerdan, otros quizás lo olvidaron o no se quieren acordar. Pues por eso vamos a ver cómo fue ese día en tu vida a la luz de la palabra, para que lo recuerdes con claridad. Si tú no recuerdas cómo eras antes de que el Señor te aceptara, fíjate lo que dice la Biblia, quién eras tú antes de aceptar al Señor. Tú eras enemigo de Dios, estabas separado de Dios, no querías saber nada de Dios. Tu corazón tenía un callo. ¿Sabéis lo que es un callo? Eso que te impide notar la sensibilidad de las cosas, porque como se ha hecho duro, te resulta difícil notar las cosas. Tu corazón estaba encallecido, era muy insensible, sobre todo a la voz de Dios. Tu voluntad estaba esclavizada por tus propios deseos y por tanto despreciabas la ley de Dios, te despreciabas a ti porque no podías cumplirla y despreciabas a los demás porque te hacían sufrir. No te sometías a la ley de Dios y ni siquiera podías pensar en que podrías alcanzarla. Estabas lleno de prejuicios y de esta manera jamás pensabas en que Dios podría amarte. Y estando en esta situación, Dios se acerca a tu corazón, te muestra el amor que tiene para ti y te dice, te acepto tal y como eres. No te dice, haz esto, haz lo otro, cambia y podrás conseguir ser amado por mí. No. Yo sé cómo eres, pero tengo un futuro distinto para ti. Yo sé cuál es tu corazón, sé las circunstancias que estás, sé lo enfadado que estás con todo, sé lo desencantado que andas de la vida y sé la falta de propósito que hay en tu vida. Yo te la quiero dar y te acepto tal y como eres y te voy a enseñar un camino diferente. Así eras tú. Y Pablo nos recuerda, ¿recordáis cómo erais antes de que el Señor os aceptara? Y escribe, aceptaros los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó, ¿para qué? Para la gloria de Dios. No por tu propio mérito o para que tú seas de alguna manera glorificado, para que todos digan, qué bueno es Adrián, o qué bueno es Robin, ¿no? No. Qué bueno es Jesús, sino para la gloria de Dios. ¿Y qué pasa si yo no acepto a esta persona tal cual? ¿Cuáles son las consecuencias de que aunque yo me lleve mal con un hermano, decidir, pues a mí este hermano no me hace más esta faena? Punto y raya. A mí no me la vuelva a liar. ¿Cuáles son las consecuencias? Primera consecuencia, estás fuera de mandato. Estás desobedeciendo a Dios directamente. Y eso solo va a traer consecuencias de desobediencia a tu vida, que es frustración, amargura, enojo. Suena muy radical, ¿no? Tal vez a lo mejor piensas que lo que estamos hablando, mira Julio, tal como lo estás poniendo, creo que eso son cosas que solo podría hacer Jesús. Amar de esa manera incondicional, amar a las personas hasta el fin, no tener en cuenta nada de lo que me han hecho, dejarlo todo en las manos de Dios y aún así... Creo que solamente Jesús podría hacerlo. A mí no me pidas eso. Yo amo mucho a mi familia, amo mucho a mi padre, amo mucho a mi esposo, amo mucho a mi hermano. Yo creo, sinceramente, no necesito ser tan radical para que me vaya bien en la vida. Pues ¿sabes lo que dice la palabra con relación a esto que me estás comentando? Fijaos lo que dice. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Es decir, lo que Jesús está diciendo es que para amar a los que nos aman no es necesario que tengas que tener un nuevo nacimiento y ser capacitado por el Espíritu Santo, porque los mismos pecadores hacen eso, ¿no? Ellos aman a sus padres, aman a sus hijos. Cuando yo tengo una relación en la que tú, como me haces el bien a mí, pues a mí no me importa hacerte el bien a ti. Tú me bendices, yo te bendigo, tú oras por mí, yo oro por ti. Bueno, está muy bien. Pero ¿qué hay de sobrenatural en eso? ¿Dónde está el amor de Dios en ese sentido, capacitándote para que el mundo vea cómo el amor es la señal del nuevo mandamiento en ti? Aquí al lado hay otra familia que hace lo mismo. Son musulmanes, son testigos de Jehová, son ateos
y el padre respeta al hijo, el hijo respeta a la madre y se tratan con respeto el uno al otro y se aman entre ellos. ¿Cuál es la señal de que tú eres mi hijo? Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Otra vez, recíproco. Sed como mi Padre es. Sed como mi Padre es. Primero el ejemplo y luego los unos a los otros. Ahí está la reciprocidad. Si la obra del Espíritu Santo no nos va a capacitar para hacer algo más allá de lo que la carne natural puede hacer, ¿dónde está la evidencia de que hemos sido hechos amigos de Dios? Si Cristo está formando su imagen en nosotros porque está trabajando en nuestro carácter, de manera que quiere crear en nosotros la misma imagen que hay en Él, ¿cuál es la evidencia? Si ni siquiera estás dispuesto a doblegar tu voluntad cuando encuentras algo que te es difícil amar. ¿Os puedo llamar amigos? ¿Sois mis amigos? ¿Hacéis lo que yo digo? Cuando examinamos este tipo de amor y pensamos en imitarlo con aquella persona que tenemos cruzada, pues a veces nos puede producir con mucha razón impotencia, porque no encontramos las fuerzas en nosotros mismos para amar a una persona que nos ha hecho muchas veces tanto daño. Porque lo único que vemos cuando vemos a esa persona es dolor, es sufrimiento, y no podemos abstraernos de todo eso. Pero el Señor nos dice que si nos ha dado ese mandamiento es para que podamos cumplirlo, pero no en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu Santo. Esa es la evidencia y lo realmente importante. Fijaos, lo más importante de todo esto es que cuando en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se aparta por última vez de Dios y Dios dice: yo elegí al pueblo de Israel para que fuera mi pueblo y me representara ante las demás naciones. Pero llega un momento en el que el pueblo de Israel se aleja del corazón de Dios y entonces Dios le dice a Jeremías: voy a crear un nuevo pueblo y voy a cambiar sus corazones de piedra por corazones de carne, que me amen y que me busquen. Y entonces, ¿cuándo se produce eso? Cuando viene en Jesús, muere en la cruz, resucita y viene el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo los corazones son capaces de ser cambiados y transformados con el poder de Jesús. Hasta la venida del Espíritu Santo no era posible amar de esta forma sobrenatural, porque lo único que podían amar, o lo único que tenían establecido era amar como al prójimo, como a sí mismo, pero nunca más allá, porque no eran capaces, porque no habían recibido ese nuevo nacimiento. Pero ahora nosotros, cuando hemos recibido el Espíritu, por el Espíritu, no solo podemos, sino que debemos hacerlo. Y lo que Dios espera de nosotros es esto. Y esta es la buena noticia. Esta es realmente el Evangelio. El Evangelio es lo que dice Juan en su epístola, capítulo 4, fijaos, versículo 10. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. Nos va a explicar en qué consiste el nuevo mandamiento, ¿vale? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo para que fuera ofrecido en sacrificio en perdón de nuestros pecados. Lo que está diciendo aquí es que Jesús ha inaugurado una nueva época con su muerte y con su resurrección. Y lo que Dios espera que nosotros hagamos, lo que Dios espera de nosotros, es lo mismo que nos quiere dar. Así es que no necesitamos nada más que recibir por la fe lo que Dios quiere darnos. ¿Y qué quiere darnos Dios? Un regalo de amor que se da a otros. Dios nos da su perdón para que perdonemos a otros. Dios nos da su misma vida para que la compartamos entre todos. Dios nos da su poder para que restauremos a las personas y ofrezcamos a otros de lo que hemos recibido primero. Esta y no otra es la voluntad de Dios. Este mandamiento. Un mandamiento que solo podemos recibir o llevar a la práctica cuando hemos nacido de nuevo. También en Romanos 5:5 te dice:
el Espíritu, fijaos, lo dice Romanos 5:5, es el Espíritu Santo quien nos capacita para amar como Cristo. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Después de esta explicación de Jesús, termina con una frase. Dice, y en esto, en que cumpláis este mandamiento, conocerán todos que sois mis discípulos. En esto, Y este apunte es importante, porque hay muchas iglesias que pretenden llevar la bandera de decir, nosotros somos la iglesia de Cristo, ¿no? Y tenemos muchísimas denominaciones, y tenemos muchísimos movimientos. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la auténtica? Pues mirad, hermanos, aquí tenemos la clave en este versículo que hemos leído para saber cuál es la auténtica identidad de la iglesia de Cristo. Aquella en la que exista un amor los unos por los otros que esté dispuesta a llevar la vida de los unos por los otros. Hoy en día la autenticidad de la iglesia se mide por parámetros equivocados, porque no tiene nada que ver con conocimientos teológicos, ni tiene nada que ver con la capacidad del intelecto de sus miembros, ni tiene que ver con que se organicen en curas, en estructuras, en sacerdotes, en obispos. No tiene nada que ver con el poder político, ni con la Iglesia-Estado, ni con la antigüedad de los ritos, ni de las tradiciones. Ni tampoco tiene que ver con que hayan crecido en el último año 5.000 personas, 20.000 personas. Ni siquiera tiene que ver con que en ese sitio hayan dones espectaculares o hayan conversiones a millares. Porque fijaos lo que dice también Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Y Jesús les dice, nunca os conocí. O sea que el criterio queda claro. Ninguna de estas cosas identifica a su iglesia como una verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque los conocimientos pueden ser adquiridos por personas que no conocen a Cristo. La iglesia, la historia, está llena de grandes teólogos que nunca conocieron a Cristo, pero saben mucho acerca de Cristo. Los fariseos eran expertos en la ley religiosa, vestían como grandes religiosos, pero Jesús, ¿qué les dice a los fariseos? ¿Cómo son los fariseos? ¿Personas conforme al corazón de Dios? No. Siempre les critica por lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la verdadera marca de Cristo y de la iglesia de Cristo es el amor. Pero no sirve cualquier forma de amar. Lo siento, pero no sirve. Los cristianos tenían varios nombres para hablar acerca del amor, ¿no? Había una palabra en griego que era la palabra filio, que significaba o se utilizaba para expresar el amor filial a una persona cercana, como el del padre a un hijo, ¿no? O el de entre parientes, ¿no? Ese es un amor filial. También tenían la palabra eros para designar lo que era el amor sensual, placentero. Pero tenían una palabra muy poco usada y que se reservaron expresamente porque completaba el sentido y el nuevo contenido del amor de Dios. Y no querían que el amor de Dios se confundiera con ningún otro tipo de amor. Así es que le asignaron una palabra. Es el amor ágape. El amor ágape es el amor que tiene un carácter especial porque no se acerca a las personas por un propio interés, sino que solamente piensa en hacer el bien. Por eso tiene ese carácter de servicio a los demás. Porque solo piensa en hacer el bien al prójimo. Y sobre todas las cosas, lo que distingue a este tipo de amor es que es un amor que es capaz de hacer hueco para aquellos que no tienen sitio en la sociedad ni les preocupa a nadie. Así que lo que distingue al seguidor de Jesús no son ni las doctrinas, ni los gobiernos, ni los milagros, sino la capacidad de acercarnos a aquellos a los que nos necesitan y nos buscan. Esa es nuestra señal de identidad. Y si la iglesia hoy en día no está reconocida o no están llenas las iglesias y vemos que hay una crisis a nivel estatal y de sociedad porque la gente no se acerca a Dios ni quiere saber a Dios, no es porque la iglesia tenga una estructura determinada u otra, sino porque no hay discípulos capaces de amar como Jesús nos enseñó. La comunidad cristiana basada en este amor promueve lo que nos une y no lo que nos diferencia.
Todos tenemos diferentes caracteres, pero si los sometemos al gobierno de Jesús, el Señor moldea nuestro carácter de manera que aprendemos a ponerlo al servicio de los demás. Y entonces nos convierte en amigos suyos y en amigos de nuestro lado. Y entre amigos es más fácil colaborar, sentirse responsable, y lo rutinario se convierte en algo creativo y algo apasionado. Y vivir así es acertar con la vida. Mirad, con esto concluyo, hermanos. Lo más difícil del amor es entender que amar no es una emoción, sino una decisión. ¿Se entiende esto? Lo más difícil de amar es hacerlo como hacía Jesús. Porque siempre vamos a encontrar una justificación que nos prevenga de no exponer nuestro corazón a lo que podría pasar. Así que cuando esto suceda, recuerda solo una cosa. Para el discípulo hay dos palabras que no pueden ir juntas. Nunca. Estas dos palabras jamás pueden ir juntas. Es la palabra no y la palabra Señor. Jamás pueden ir juntas. Porque a Pedro le pasaba, y a muchos de nosotros nos pasa, si te comprometes a seguirle y le haces Señor de tu vida, nunca le podrás decir, gracias, no, Señor. Si le aceptas como Señor de tu vida, te comprometes a seguirle, y cuando Él te diga, tienes que cambiar esto en tu vida, y tú le vas a decir, no, Señor, es que tú no sabes lo que me está costando a mí. No, no le puedes decir que no, porque Él es Señor. Le puedes decir que no si no es Señor de tu vida, pero si es Señor, no le puedes decir que no. No me lavarán los pies a mí, maestro, a mí no me lavarán los pies. No es así como funcionan las cosas, maestro, tú no nos tienes que lavar los pies. Pues Pedro, ¿me estás diciendo que no? Pues no tendrás parte conmigo. No puedes tener parte conmigo si me dices que no, porque yo soy el Señor. Ya, Señor, es que no entiendes mi situación, me han hecho daño y ni siquiera me han pedido perdón. Lo justo es que esta persona se acerque a mí y reconozca su error. Y el Señor te dice, ámalo hasta el fin y yo me encargaré del resto. Decide amarlo, da el primer paso, deja tu ofrenda en el altar, ni siquiera me ofrendes, ve, reconcíliate con tu hermano y luego vienes y me cuentas y me ofreces ofrenda. Porque es más importante que la gente vea el amor que os tenéis entre vosotros que cualquier tipo de rito o de agradecimiento que me quieras dar a mí. Jesús tenía pleno conocimiento de todo lo que iba a acontecer. Sabía lo que iba a ocurrir y aún así los amó hasta el fin. Aunque incluso entre esas personas a las que Jesús lavó los pies había uno que se llamaba Judas, que momentos después, como hemos dicho, iba a entregarlo por 30 monedas de plata. Y además sabía dónde estaba Jesús, en el huerto, porque todos los días iban al huerto a orar, y sabía que estaba allí. Y Jesús, en lugar de juzgar a Judas y decirle al Padre, Padre, tengo que pasar por esto, cuando sé que esta persona me va a entregar al destino más cruel que jamás un humano ha tenido, ¿qué hace Jesús? Lo ama hasta el fin y le deja una puerta abierta, un puente, para que si en algún momento él quiere cruzarlo y volver, pueda volver. Porque el amor da sin esperar. Por eso, las señales de la primera iglesia eran la de la iglesia primitiva. Hechos 4:32. Nos dice cómo era la primera iglesia, la auténtica iglesia cristiana. Dice que y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Cuántas cosas podemos aprender aquí? Sobre todo cuando hoy en día las iglesias crecen más por la propia división de la iglesia que por evangelismo propio hacia el mundo, ¿verdad? Y Jesús les dio este nuevo mandamiento por dos cosas muy importantes. La primera, sabía que solo por medio de un amor genuino y sin fingimiento es la única manera de mantener al pueblo unido hacia su regreso.
Lo dice en 1 de Pedro 1:22. Y la segunda, porque el amor entre los creyentes y nuestro prójimo en general es la única manera de llevar el Evangelio a los demás. ¿Sabéis por qué nos centramos en hacer estrategias para alcanzar a la gente y para que la gente se convierta y conozca a Dios y pueda ver? Si la gente viera a Dios realmente a través de nuestras vidas, la gente se convertiría. Pero no ve a Dios, ve a nosotros trabajando para Dios. Pero no ve la imagen de Cristo en nosotros, amándonos de esta manera, reflejándole a Él y reflejando su amor. Porque cuando la gente ve el auténtico amor de Dios en acción, eso les atrae y acaban por conocerle. Así que decidamos hoy, aquí, ahora mismo, decidámonos amar como Jesús. Decidámonos dejarnos transformar por este amor, un amor que le refleje. Entonces creerán y dirán una vez más, como en los tiempos de antes, mirad cómo se aman. Que este amor sea la señal de nuestra identidad. Que el Señor nos bendiga.